bienvenidos a nuestro vídeo de estrategias de inversión y asset allocation para el tercer trimestre de este ejercicio 2021, en este caso titulado Complacencia racional. Pensamos efectivamente, y no puede ser de otra manera, que existe cierta complacencia en el mercado. El segundo trimestre del ejercicio ha vuelto a ser un magnífico trimestre en términos de rentabilidad, principalmente para los activos de riesgo, no así para los bonos, pero pensamos efectivamente que esta complacencia es racional. Está sustentada en los fundamentales y quizás en algunos momentos pueda llegar a ser ligeramente excesiva de corto plazo, pero pensamos que está perfectamente justificada en un contexto de economía boyante en el que la recuperación ha sido y sigue siendo todavía más intensa de lo esperado. Los datos macro, y esto es importante resaltarlo, continúan siendo mejores de lo esperado en prácticamente todas las regiones del mundo, quizás siendo China una de las excepciones y dándonos alguna pista sobre lo que puede estar ocurriendo en los países que ya han salido hace más tiempo de la crisis. Tenemos además políticas todavía absolutamente acomodaticias. Este efecto irá a menos, pero la política monetaria y fiscal siguen ayudando mucho y luego profundizaremos en el debate del tapering. Y los resultados empresariales continúan sorprendiendo. Al alza y son magníficos, y van a serlo no solo en este ejercicio sino en el siguiente y probablemente también en el siguiente, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que la inflación repunta ligeramente, la amenaza de posibles subidas de impuestos y su impacto en los beneficios empresariales y el ligero cambio de tono de la Fed, pues pensamos que esta complacencia está absolutamente justificada. Toma en este punto de mercados gran relevancia el análisis del ciclo económico y del ciclo de mercados, pero es especialmente importante intentar entender dónde estamos en el ciclo económico, ¿no? Después de haber cerrado la V, se ha recuperado, o sea, la recuperación en V ya está consumada y todas las economías del mundo prácticamente están en niveles de actividad al menos iguales a los que tenían en pre-COVID. Pues además de esta recuperación en nube, en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, se ha recuperado incluso la tendencia de crecimiento anterior. Por lo tanto, claramente queda atrás la fase de reparación del ciclo, en el que las noticias y los datos siguen siendo malos, pero con una percepción de que mejorarán en algún momento. Ya hemos llegado a esa fase de recuperación en que los datos empiezan a ser claramente mejores y quizás pues, puedan estar cerca de hacer techo, ¿no? Estamos, por tanto, en este punto de inflexión, de transición de la fase más temprana del ciclo, en el que las subidas de las bolsas, de los activos de riesgo y el flujo de buenas noticias son exponenciales y tienen esto que hemos llamado algunas veces el efecto champán de las subidas iniciales, y vamos ya a esta segunda fase del ciclo más intermedia, en el que las cosas empiezan a ocurrir más despacio. Y en nuestra opinión, el catalizador exacto de este punto de inflexión, que no teníamos claro, llevamos algunos meses anticipando, ha sido la reunión de la Reserva Federal del mes de junio, donde se ha puesto en el debate el tan llamado tapering, ¿no? La Fed ha admitido que está empezando a considerar la posibilidad de reducir los estímulos monetarios que han sostenido al mercado durante todos estos años. Y esto, pues en cierto modo, se ha percibido con cierto pesimismo, que pensamos que no tiene gran justificación, porque pasamos al siguiente punto relevante. Se trata de identificar cuáles son hoy los principales riesgos del mercado. Y en contra de la percepción generalizada, nosotros no pensamos que el riesgo del mercado sea el tapering, la retirada de estímulos. La retirada de estímulos ordenada será una buena noticia. Se están retirando estímulos porque ya no hacen falta y la economía funciona por sí misma. El riesgo concreto hoy es un error de política monetaria, es decir, que un movimiento demasiado rápido de la Fed pudiera terminar en una subida de tipos que el mercado o la economía no se pueda permitir y terminar estrangulando un crecimiento que era más débil de lo que la mayoría pensábamos. Y ese extremo creo que es tremendamente poco probable. Por lo tanto, el debate se centra absolutamente en la inflación. La inflación que hemos visto en el mes de mayo en Estados Unidos, hemos visto en el mes de abril un dato del 4,2% de IPC y en el mes de junio del 5%. Esta inflación que llega, la clave es si es temporal o es permanente. Nosotros seguimos pensando absolutamente que esta inflación es temporal. Seguimos pensando que las 4 Ds
que llamamos ya desde hace tiempo son las fuerzas deflacionistas estructurales, siguen absolutamente presentes en el mercado. Y seguimos pensando además que, por un lado, la inflación que hemos visto en el corto plazo se debe a factores absolutamente cortoplacistas, y esto se ve reflejado en temas anecdóticos, como que el principal componente de la inflación haya sido el precio de los coches de segunda mano, etc., ¿no? Esto profundizamos a lo largo del informe, no quiero entrar ahora en mucho detalle, pero sin ninguna duda no solo es temporal, sino que además no es global. En Europa estamos viendo datos que no tienen absolutamente nada que ver con la inflación de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos cómodos pensando que la inflación es temporal. El principal riesgo para los mercados, que es el riesgo de un error de política monetaria, pensamos que es muy poco probable. El ciclo económico sigue avanzando con cierta complacencia, pero en un entorno tremendamente positivo, y es por eso que nuestro posicionamiento en general, que se verá reflejado exactamente en el informe y en el vídeo específico sobre posicionamiento de carteras, es todavía favorable a activos de riesgo, con ciertos movimientos tácticos y reducciones cuando el mercado ha subido demasiado rápido o durante demasiado tiempo, pero es favorable a activos de riesgo, positivos en renta variable, muy negativos en tipos de interés, pensamos que no hay dinero que ganar en bonos de gobiernos, y buscando activos diversificadores en inversión alternativa y cosas diferentes, activos reales en algunos casos, que nos den un poco más de estabilidad en la cartera para poder gestionar con el perfil de riesgo adecuado para cada uno de los clientes. Así que sin más, muchas gracias por escuchar este vídeo y quedémonos eso, con complacencia pero racional. Gracias.